Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta actividad organizada por el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. En primer lugar, le doy la palabra al presidente del bloque de diputados provinciales, Maxi Abad. Muchas gracias a todos y a todas por estar en esta sala para compartir una charla con Facundo, que él no merece ningún tipo de presentación, pero corresponde que así lo hagamos. Facundo tiene una cualidad que no es común en nuestro país. Es argentino, es neurólogo clínico, es neurocientífico, es reconocido mundialmente por sus estudios, por su profesión, por sus investigaciones, es reconocido como docente, por su compromiso institucional en el Instituto de Neurología Cognitiva y en la Fundación INECO. Facundo y los equipos que él lidera se destacan por la producción y la aplicación de conocimiento de calidad, y eso constituye un gran aporte, es un aporte absolutamente significativo. Todos sabemos que para Facundo la ciencia, la tecnología y la educación ocupan un lugar central en la agenda del presente, pero también en la agenda del futuro, y por eso siempre Facundo nos habla de esto. Por esta trayectoria que se complementa con una cualidad poco común que yo mencioné al principio, que es su compromiso con lo público, con lo colectivo, con lo que es común a todos. Y esa condición que lo hace ocuparse de lo público le da un valor fundamental a las reflexiones que él permanentemente nos hace sobre el rol que debe tener en el desarrollo de un país el sistema científico y la educación pública. Por eso en esta doble condición es que nosotros queremos agradecerle a Facundo la predisposición que tiene a charlar con el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Facundo, por estar, gracias, Facundo, por hacernos reflexionar y pensar. Tu aporte siempre es muy valorable para todos nosotros como para la sociedad argentina. Ahora le voy a pasar la palabra al presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández. Buenas tardes a todos, gracias Maxi por la invitación a estar presente hoy en esta charla de Facundo, agradecerle a todos los militantes que nos acompañan y un poco hacer alguna breve reflexión en este momento que nos toca a muchísimos intendentes del radicalismo, a todos los intendentes, pero particularmente a nosotros como radicales, el momento de la pandemia en el interior, batallando con un escenario nuevo para el que nos preparamos durante estos meses y ahora sí saliendo al campo de batalla a tratar de contener esta situación con las mejores herramientas, con los mejores equipos y con las mejores políticas públicas para tratar de minimizar o suavizar el impacto que esta pandemia tiene sobre nuestras comunidades. Me parece, la verdad que la presencia de Facundo a mí me disparó, cuando me invitaron, muchísimas preguntas que espero que él sepa y seguramente lo va a hacer, responder en su charla, sobre todo el futuro o el día después de que pase esta pandemia. Pero también, y aprovechando la presencia de él aquí, también algunas preguntas que me gustaría dejarle a él como interrogante. Quizás él las desarrolla en el devenir de su charla para llegar al futuro, y que tienen que ver con el comportamiento humano en esta pandemia. Sobre todo los efectos, lo hemos charlado muchas veces, los efectos de esta pandemia sobre la salud mental, cómo repercute esta pandemia en nuestra propia vida y en nuestra propia salud del día a día, de la angustia, de la incertidumbre, de a veces ver restringidas algunas de nuestras libertades, la angustia de un fallecido en la familia, el no poder despedirse
de la familia en este contexto, cómo nos afecta hoy y cómo nos va a afectar en el futuro, ¿no? Porque estas cosas, a mi entender, dejan alguna marca. Y en esta pregunta amplia que me hago muchas veces, lo que hoy nos toca como desafío como comunidad es entender cómo está funcionando nuestro cerebro después de 3 meses de este contexto complejo y cuánto determina de nuestras conductas de adhesión a lo que proponemos, los que nos toca gestionar la realidad, ¿no? El tema del cumplimiento del aislamiento, de poder mantener las medidas de protección para evitar contagiarnos y contagiar a los que nos rodean. Y lo que vemos en la diaria es esa enorme dificultad de poder cumplir con estas responsabilidades individuales y colectivas. Puede ser el agobio, puede ser alguna resistencia natural, pueden ser las características propias de las personalidades de las edades, digo, lo vemos esto mucho en los jóvenes, y a mí me gustaría que Facundo en algún momento de su desarrollo pueda darnos alguna llave, alguna pista de cómo poder abordar esta problemática que nos preocupa mucho a los intendentes, cómo poder llegarle a la comunidad para que asuma su responsabilidad individual y colectiva. O en un reportaje, algún vecino de Trenquelauquen me planteaba hay que poner mano dura. Como si la mano dura no fuera a resolver los problemas que tenemos que resolver cada uno de nosotros como comunidad, ¿no? Ya pasamos en nuestra historia, lamentablemente, por una época de mano dura que no resolvió absolutamente nada y nos trajo mucho dolor. Digo, ¿cómo poder desde este funcionamiento del cerebro que tan bien conoce Facundo, llevarnos a responder estas preguntas que hacen a lo cotidiano para los intendentes? ¿Cómo poder llegarle al corazón y al cerebro de la gente para que nos ayude a poder transitar esta pandemia, que se nos enferme poca gente, que no genere los eventos que no queremos que ocurran en nuestra sociedad, y después sí llegar a ese futuro, que es un enorme desafío para todos, para cada uno de nosotros, para ese futuro que va a ser distinto a lo que nos imaginamos hace un año atrás, pero que siempre miramos, por lo menos los que creemos en el país y en la gente que vive en este país, que siempre veo que es un futuro esperanzador, siempre y cuando hagamos un trabajo serio, mancomunado, y que nos permita llegar a donde queremos llegar, que es a un país desarrollado, en crecimiento, con gente educada, con gente capaz de generar riqueza. Muchas gracias a todos y ansioso de esperar el mensaje y lo que tiene para decirnos Facundo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, por tus generosas palabras, por la amistad y por convocarme a reflexionar juntos sobre lo que está pasando y sobre el futuro. Gracias también, Miguel, por tu reflexión. Voy a empezar la charla entonces respondiéndote a tu pregunta de cómo nos impacta emocionalmente todo lo que estamos viviendo. Y luego voy a hablar un poco sobre el futuro, sobre nuestro futuro como comunidad y cómo veo la Argentina y su futuro. Pero también quería agradecer, además de Maxi, además de Miguel, a Daniel Salvador, a toda la gente de la provincia de Buenos Aires. Y quiero decirles que como hablé hace un tiempo en un foro de la provincia del radicalismo, hoy también quiero hablarles de mi vida en la provincia de Buenos Aires. Creo que Borges decía, uno es de donde hizo la secundaria, y bueno, yo la hice, nací en Quilmes, pero crecí en Arroyo Dulce y en Salto, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y voy a hablar un poco también de mi vida, no en términos personales, sino porque mi vida es un reflejo de lo que me permitió mi país. Yendo al punto de Miguel, todo lo que estamos viviendo nos impacta en las emociones a nivel tanto individual como a nivel comunitario. Y hace bien Miguel en referir que esto va a durar, porque hay 4 olas que se están viendo desde la salud.
La primera ola es la mortalidad que lamentablemente vimos en China, luego en Europa, Estados Unidos, Brasil, ahora Argentina. Pero hay otras curvas en el impacto en la salud. La segunda curva es cómo impacta esto en las enfermedades urgentes no COVID, en los infartos agudos de miocardio, en los ACV. La gente consulta menos, tiene miedo de ir al sanatorio, al hospital. Y no debería tener miedo, porque el mensaje debería ser menos miedo y más cuidado. El miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva. Lo que tenemos que hacer es empoderar a la gente. Y la tercera ola es en todas las enfermedades que venían rehabilitándose. Esto va a tener un impacto, y tiene un impacto también muy importante. Y la cuarta ola es el impacto mental. La angustia, la ansiedad y la fatiga. En un estudio que seguramente muchos de ustedes escucharon en la Fundación INECO, de 10.000 personas en todo el país, nosotros encontramos que la fatiga cognitiva era uno de los denominadores comunes que explicaban también síntomas de ansiedad, de angustia. Y Miguel un poco decía cómo impacta esto en la adherencia. Es un tema clave, porque es un tema que se está hablando mucho, de que la gente no adhiere a la cuarentena, y hay que entender para eso el cerebro humano. Primero, que hay muchos que no pueden cumplir la cuarentena en un país como la Argentina, con gran informalidad laboral, con altos índices de pobreza, porque tienen que sobrevivir para buscar un poco de comida para su familia. Pero hay muchos otros que pueden comer, pueden tener un sueldo, pero igual no cumplen. Y en vez de echar la culpa a la gente, yo lo que creo que hay que entender qué está pasando en nuestro cerebro con una cuarentena tan larga. Y voy un poco a lo que preguntaba específicamente Miguel. ¿Qué pasa con la adherencia a las medidas? Bueno, el esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rango displacentero, tarde o temprano, alcanza una fase de agotamiento. Lo que estamos viviendo hace meses pone a prueba nuestras capacidades de autorregulación. No hacer las cosas que hacemos siempre y hacer cosas que habitualmente no hacemos. O sea, nosotros hace meses que estamos no haciendo cosas que hacíamos previamente y estamos haciendo cosas que no hacíamos. Esto requiere un gran esfuerzo, una fatiga mental. Y esta fatiga mental nos hace un poco bajar la guardia. Decir, bueno, ya si no me enfermé hasta ahora no me voy a enfermar o no va a pasar nada. Y justamente bajamos la guardia cuando más tenemos que cuidarnos. Ahora es el momento que más tenemos que cuidarnos. ¿Y por qué bajamos la guardia? Porque estamos fatigados. Porque estamos haciendo hace meses cosas que no hacíamos, como lavarnos las manos, inhibir el abrazo, distanciamiento social. Hacemos cosas que no hacíamos. Eso requiere un esfuerzo mental. Y no hacemos las cosas que hacíamos. Y eso también requiere un esfuerzo mental. Y eso nos agota. Entonces, para entender por qué la gente no cumple como debería en estos momentos que hay que cuidarnos, hay que entender la fatiga en la que estamos todos. Tengamos trabajo, tengamos el privilegio de llevarle comida a nuestros hijos hoy o no, todos estamos agotados. Y también la incertidumbre, no tener un horizonte claro. Pero les quiero decir una noticia que obviamente no va a cambiar el mes próximo ni en 2 meses, porque estamos atravesando mucho dolor y sufrimiento y vamos a atravesar dolor y sufrimiento. Hay que poner esto en perspectiva, le vamos a ganar al virus. El ser humano le va a ganar nuevamente un virus, pero vamos a necesitar tiempo, largos meses por delante, con mucho sufrimiento y dolor como el que tenemos ahora. Pero la buena noticia es que se han estudiado tragedias previas, crisis previas, y se ha encontrado que una gran parte de la población saldrá fortalecida, más resiliente. En situaciones graves y críticas, aunque parezca mentira, muchas personas y muchas también sociedades, no solo personas, muchas sociedades desarrollan resiliencia. La resiliencia es la capacidad
de nuestro cerebro de enfrentar un problema, atravesarlo y salir fortalecidos. Podemos de otra manera definir la resiliencia como la cualidad que nos da a nosotros, los seres humanos, la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés y las dificultades. Y quienes son altamente resilientes logran encontrar la forma de cambiar el rumbo, de sanar emocionalmente y continuar avanzando hacia los objetivos. Y una vez superado el shock inicial y el dolor de una situación de alto impacto emocional y social, muchas personas y muchas sociedades experimentan nuevos sentidos de significado y de propósito en la vida. Increíblemente vamos a desarrollar nuevas fuerzas que no conocíamos y más confianza interna. También vamos a apreciar más los vínculos y las relaciones. Y es muy posible que muchos de nosotros nos volvamos más altruistas y compasivos. Y el bienestar de los demás va a cobrar más valor que el propio éxito personal y el estatus individual. Todo esto es resiliencia. Y luego de crisis y desastres, muchos de nosotros vamos a desarrollar resiliencias. Los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para afrontar situaciones de adversidad y crisis. Y a nivel comunitario, surge un sentido común de propósito y un espíritu de cooperación que conduce a un nivel más alto de integración. Es como si en lugar de existir individuos aislados, nos fusionamos en un todo y nos volvemos más conscientes que nuestra supervivencia está ligada a la supervivencia de los demás y a los demás. Y además, no quiero extender la charla a algo de neurociencias, aunque es fascinante darles herramientas, pero quiero ponerme a disposición para las comunidades que necesiten, a los intendentes que necesiten charlas para su gente, para sus comunidades, sobre cómo lograr un bienestar mental, cómo tratar de reducir el impacto negativo de la pandemia, de la cuarentena, de lo que estamos viviendo, de nuestro bienestar mental. Así que quedo a disposición después con todos ustedes para que mi persona o la Fundación INECO podamos ayudar a sus comunidades a pasarla lo mejor posible en estos momentos excepcionales. Ahora voy a hablar de la Argentina, de un poco lo que tenía en mente comentarles. Decía Alfonsín, la misión de los dirigentes y de los líderes es plantear ideas y proyectos evitando la autorreferencia, el personalismo, abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, a sumar inteligencias, voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. Decía Alfonsín, como ustedes saben, sigan a ideas, no sigan a hombres. Y de eso también quiero reflexionar hoy antes de ir a algunas preguntas. Y quiero que hablemos entonces de ideas, de consensos, de sumar inteligencias, de la necesidad imperiosa de un emprendimiento colectivo para embarcarnos en concretar el sueño de tener un país desarrollado e inclusivo. Pero como les prometí, también quiero contarles un poco de mi vida, que no lo hice la vez anterior, hace una semana, cuando tuve la oportunidad de hablar en este foro, en el foro de la provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Como les conté hace un ratito, yo nací en Quilmes y crecí en un pueblo rural, en Arroyo Dulce y en Salto. Y la historia de mi vida es muy parecida a la de todos ustedes. Yo no nací en una élite, ni social, ni política, ni cultural, ni económica. Y mi historia personal, por eso quiero transmitirla acá, sobre todo para los jóvenes, está asignada, mi historia personal, y yo estoy acá hoy hablando con ustedes, en gran medida por las oportunidades que la educación pública argentina me brindó. Y yo nunca puedo olvidar eso. Y para mí la educación no es un cliché, algo que suena bien. Es lo que cambió mi vida. La educación fue la única herramienta, o la mayor herramienta, o la mayor arma que tuve para lograr la autoestima necesaria y perseguir mis sueños en la vida. La educación fue el arma que tuve para lograr
una voz internacional en el área de la ciencia a la que me dedico, tener una voz en mi sociedad. También la educación me dio una brújula confiable y las herramientas necesarias para navegar con confianza en un mundo cada vez más complejo, incierto, volátil. Tuve la oportunidad de realizar la educación pública en Salto y luego vine a Buenos Aires a estudiar medicina en la UBA. Cuando me gradué de médico viví unos años en el exterior, en Estados Unidos, en Inglaterra, para especializarme en un área fascinante que es el estudio del cerebro humano. Y volví al país en el 2001. Y volví porque este es mi país. En los años que estuve afuera siempre me levantaba a la mañana y sentía que no estaba en mi lugar. Estaba feliz trabajando, tenía un buen salario, tenía una proyección muy buena porque mi área de la ciencia estaba y está más desarrollada afuera que acá. Pero volví porque este es mi país. Y es una sensación única sentirse en el lugar propio. Y para mí es una sensación muy linda sentirme con ustedes en la provincia de Buenos Aires, porque hablando con ustedes de mi provincia estoy hablando de mí. En el 2001 la situación se había puesto complicada, nadie olvida esto, pero de todos modos decidí regresar a Argentina porque quería contribuir a la sociedad. Y la pregunta era, ¿por dónde empezar? ¿Cómo empezar a ayudar en ese caos que era el 2001? Y bueno, pensé que lo mejor era ayudar desde lo que me había preparado. Una manera de militar por mi Argentina desde un lugar específico. Y tenía la ilusión de que Argentina juega un rol muy importante en las neurociencias cognitivas humanas y se transformara en Latinoamérica en un faro de esta área con impacto internacional. Y estaba convencido que podíamos lograrlo. Decidimos entonces armar laboratorios, institutos, repatriar argentinos. Y recuerdo las palabras de mi hermano Gastón, que una tarde con su sabiduría me dijo, bueno, hagámoslo y punto. Y él me ayudó a realizar INECO, el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Y ambos son considerados hoy instituciones de vanguardia y se convirtieron en centros de referencia internacional. Así que estos institutos que hicimos con Gastón y con otros colegas y amigos nos sirvieron además para aportar nuestro granito de arena, en el caso del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, al legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, René Favaloro. Un médico, un científico y un referente social que pensaba más en su país que en él mismo. Favaloro representa lo mejor de la Argentina. Representa la honestidad, el trabajo constante, el educarse en el exterior, pero comprometerse con su país. Él a los 40 años, sin saber inglés, se fue a Estados Unidos, cuando muchos a los 40 años piensan ya en retirarse, o qué van a hacer para retirarse, o para jubilarse, o qué van a hacer cuando se jubilen. Él, sin saber inglés, fue a la Cleveland Clinic, empezó como último ayudante, y 10 años más tarde desarrolló la cirugía que cambió la medicina moderna. Y cuando era uno de los cirujanos más importantes del mundo y tenía ofertas de los mejores hospitales y clínicas del mundo, decidió comprometerse con su gente. Entonces, de acá soy, acá pienso quedarme, de acá son mis recuerdos más entrañables junto a mi padre, un médico rural, y a mi madre, una firme ama de casa que con sexto grado peleó para que nos eduquemos y que no nos faltara nada. Y de acá también son mis hijos. Entonces, ¿cómo no voy a aceptar la invitación de Maxi, de Miguel, de Daniel para pensar y también para comprometernos con nuestro futuro? Y aunque me considero un médico y un científico que está convencido que la Argentina necesita hoy mismo un acuerdo basado en una visión común y estratégica de nación, que no sea la propuesta de un grupo, de un gobierno, de un partido político, sino de todos los argentinos, que todos nos sentamos partes, como en el 83 nos sentimos parte de la democracia, más allá de si uno era peronista o radical, conservador o socialista, pobre o rico. Aunque quiero eso, debo reconocerles que mi corazón es radical, por cuestiones
de principios y también por los valores que la Unión Cívica Radical siempre pregonó, como la honestidad, la fortaleza de las instituciones, la república. Sin eso no se puede construir una nación desarrollada e inclusiva. Y les confieso que miro con mucha preocupación lo que pasa en Argentina, pero también con esperanza. Soy optimista, aunque Argentina es una frustración. Pero puede ser una frustración porque todavía hay expectativas y esperanza. Nadie tiene expectativa y esperanza de algo muerto. En nuestro país tenemos un dolor común. Lo que nos falta es un sentido de propósito común. Y como todos ustedes, tengo mucho interés que esta República Democrática, para la cual la Unión Cívica Radical fue clave, sea grande y se fortalezca. Como médico, como científico, como ciudadano, como educador, mi compromiso es colaborar para que esto ocurra, para que esta esperanza se transforme cada vez más en realidad. Y permítanme comenzar con una metáfora de lo que yo estudio, el cerebro. El lóbulo frontal, la parte que está por delante de la frente, por detrás de la frente, que está por delante en el cerebro, es lo que nos diferencia de otras especies, ya que es la parte que piensa el futuro. Es muy importante para la toma de decisiones, para la planificación y para mirar el largo plazo. Y cuando uno tiene una afectación frontal por una lesión, por un traumatismo de cráneo, cualquier paciente que tenga una lesión frontal grande tiene chances de desarrollar lo que llamamos nosotros una miopía de futuro en la toma de decisiones. Los pacientes con lesión frontal pueden desarrollar una miopía de futuro que consiste en privilegiar la recompensa inmediata, aunque esto repercuta negativamente en el largo plazo. Por ejemplo, los pacientes con lesión frontal pueden comprar algo caro, superfluo, aunque sepan que el día siguiente no tienen plata para comprar algo necesario. O comportarse sin respetar las normas sociales con un compañero, con el que es imprescindible trabajar juntos en el futuro. Y debo reconocer que yo pienso que Argentina a veces tiene la misma miopía de futuro. No es que no se sabía que determinada decisión que tomamos en la Argentina iba a producir un efecto negativo en el mediano o largo plazo. Se sabía, pero como sociedad lo hacíamos igual, porque nos daba recompensa en el inmediato, pero era un desastre en el largo plazo. Pensemos como ejemplo en las elecciones que hemos tenido, en el voto cuota de algunas épocas, en hacer la vista gorda a la corrupción, o al cierre de fábricas cuando había veranitos económicos, o en la pérdida de trabajo si había novedades importadas, en la prepotencia, en el despilfarro, en la falta de respeto a las instituciones. Y como muchas de las patologías que vemos en mi consultorio, reconocer el problema es una parte importante de la solución. Y tenemos que reconocer esta miopía del futuro y es algo que debemos cambiar. También tenemos que reconocer que los recursos naturales no son el motor de la economía del mundo, como quizás quisiéramos que sean. Y que Argentina no está en los primeros puestos de los recursos naturales per cápita. Somos el país 40 y pico, 50. Y además, aunque estuviéramos primero, como les dije, los recursos naturales no son el motor económico mundial. No está mal tenerlo, tenemos que aprovecharlos, obviamente. Pero si no agregamos, como vamos a ver en la charla, innovación, valor agregado, no vamos a poderle dar bienestar a toda nuestra población, no vamos a poder desarrollarnos. Y a veces tenemos otra patología que es anosognosia, que es negar el problema. Pensamos que estamos condenados al éxito, o que tenemos grandes recursos naturales, o que estamos en vías de desarrollo. Y eso no es así. Y cuando a alguien se le ocurre el pecado de hablar del futuro, muchas veces existen críticos que plantean una falsa dicotomía. Dicen, bueno, ustedes piensan en el futuro porque tenés el presente asegurado. Y se olvidan que existen necesidades en el prójimo. No, yo soy médico. En los hospitales hay una guardia. Los médicos nunca nos olvidamos de la emergencia.
Además, la guardia está en la puerta del hospital porque lo primero es la emergencia. Pero el hospital no es solamente la guardia, el hospital tiene investigación, tiene prevención, tiene maternidad. Si la Argentina fuera un hospital, sería solo la guardia. Así que lamento informarles a los fundamentalistas de la coyuntura que no es así. El futuro está preñado de presente y el presente debe estar preñado de futuro. Cuando vivía en Inglaterra, en Cambridge, tuve el honor de conocer y charlar con el último premio Nobel de Ciencia argentino, César Milstein. Era una persona sencilla y generosa, como toda gente verdaderamente sabia. En esas charlas hablamos bastante de Argentina. Y en una de esas charlas me animé a decirle por qué no volvía. Y él me dijo que él estaba demasiado grande, que los jóvenes deberían regresar. Y nuestro país, aún hoy, de esto pasó muchos años, tiene una deuda de inspiración y modelos con las nuevas generaciones. Ser joven hoy es un gran desafío y debemos decirle que no aflojen, que los chicos tienen un rol central, un rol protagónico en la Argentina actual. Darse cuenta de eso puede intimidarlos a los jóvenes, pero también puede inspirarlos. Los jóvenes no tienen que aceptar las cosas como son. Por el contrario, tienen la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. No tienen que conformarse. Acá otros argumentan pobreza para no invertir en la solución. Y esto lo conté la otra vez, pero lo voy a contar de nuevo, porque es importante. Nehru, que fue el arquitecto de la India moderna, cuando asumió como primer ministro y empezó a invertir en educación, en institutos tecnológicos, en ciencia, en tecnología, los opositores lo criticaban diciendo que la India era muy pobre para invertir en ciencia y tecnología. Y Nehru respondía sabiamente: justamente porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. La única manera de crecer, de desarrollarnos en forma sostenida, de capitalizarnos cuando hay viento de cola para capearla cuando el impulso se da vuelta. Como el ajedrecista, mi hijo Pedrito es ajedrecista, como el ajedrecista que piensa cada jugada pero se adelanta a las próximas. Parafraseando a Nehru, es porque somos un país pobre y sin vías de desarrollo que no podemos darnos el lujo de descuidar las reglas del juego, trampear las leyes, falsear las estadísticas, habituarnos a tolerar la corrupción. Tenemos que concentrarnos en el futuro. Tenemos que discutir problemas nuevos que tengan que ver con el progreso, con el desarrollo. En la Argentina necesitamos ideas nuevas. Necesitamos respuestas innovadoras y honestas, porque está visto que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. En los últimos 60 años nuestro país fue el país con mayor recesión, más que Chad, Burundi, Haití y la República Democrática del Congo. Este año el ingreso per cápita va a ser el mismo que en el año 74, 50 años perdidos. En el año 75 la pobreza en Argentina era del 5%, hoy vamos a llegar a la mitad de la población en la pobreza. Así que queda claro que no podemos enfrentar esta crisis y cambiar la tendencia decadente crónica de la Argentina con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos un despertar moral y ético muy fuerte en Argentina. Y por su legado histórico, la Unión Cívica Radical tiene un compromiso importante en el despertar ético y moral de la Argentina. Ahora no es el momento para pensar en pequeño. Tampoco es el momento para las mañas de la vieja política. Valores como el trabajo duro, la honestidad, el coraje, el juego limpio, la lealtad, el patriotismo pueden sonar a cosas antiguas o viejas, pero son valores de verdad. Hoy necesitamos retornar a esas verdades. Y nuestra tarea es aplicar esos valores al mundo moderno. Les pido disculpas nuevamente por volver a mis conocimientos médicos, pero está probado que para que un ser humano alcance su máximo potencial, necesitan que no esté satisfecha solamente las necesidades materiales
o nutricionales, sino también los estímulos cognitivos y emocionales. Y si no hacemos esto, el crecimiento de los niños y su capacidad de aprendizaje está comprometido. El futuro de ellos, su capacidad de estudiar, de trabajar, de ser plenamente felices, de tener movilidad social ascendente, se ven comprometidos. Por eso es muy importante que sea prioridad romper los ciclos de pobreza con un abordaje integral y que abarque una mayor escala. Cuando el Estado desprotege a un niño, lo que estamos haciendo es vedándole el presente y sacándole el futuro a alguien que necesita como nadie de nosotros, de la comunidad, de las instituciones. Y cuando hablamos de estos temas o hablamos de educación, hay otros que responden que hay otras prioridades. La economía, por ejemplo. Y lo que venimos diciendo hace años es que la educación es la cuestión económica de nuestro tiempo. Las competencias entre los países ya son y cada vez van a ser más fuertes entre los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Esa es la verdadera pelea entre China y Estados Unidos hoy. El liderazgo científico y tecnológico y educativo. Y muchos no quieren educarnos. Y esos son los verdaderos adversarios. Es un escándalo los niveles de malnutrición y pobreza en Argentina. Y no le podemos echar la culpa al COVID de esto. Los niveles previos a la pandemia de malnutrición y pobreza eran inaceptables. Estos niveles de pobreza, de desempleo alto, de falta de futuro, tenemos que decirlo, aunque suene duro, incompatibles con una sociedad civilizada. Y como decía Alfonsín, la riqueza de un país no está en su territorio ni en sus bienes, ni en sus vacas ni en su petróleo. Está en todos y cada uno de los habitantes, en cada uno de los hombres y mujeres de una nación. Es el trabajo, la capacidad de creación de los seres humanos, lo que da sentido y riqueza a un país. Por eso, cuando hablamos de privilegiar el mejoramiento de las condiciones de vida a los sectores más vulnerables, más postergados, estamos proponiendo rescatar lo más rápidamente posible la mayor fuente de la riqueza, el mayor capital de la patria. Y muchos piensan, incluso muchos economistas, obviamente que tenemos que tener una macroeconomía, para eso hay que tener confianza y un acuerdo. Pero cuando mejore la economía, no necesariamente van a mejorar las otras cosas. Es al revés, si uno mejora la malnutrición, la pobreza, las instituciones, la educación, la salud, va a mejorar la economía. Y no hace falta mirar a otros continentes ni a otros países para buscar modelos. Cuando observamos la historia argentina, nos damos cuenta que aquellos proyectos más trascendentes, más provechosos, son los que supieron ver más allá y trascender. La Fundación Democrática de Alfonsín, el fomento de las leyes sociales con Perón, la inclusión de la clase media con Irigoyen, la apuesta a la educación por Sarmiento. Todos esos líderes supieron ver más allá. Y somos lo que somos hoy porque ellos tuvieron la lucidez y la generosidad de pensar en el futuro, no solo en la próxima elección. Y debemos aprender de los patriotas que tuvimos, porque ahora nos toca a nosotros saber proyectar una nación. Y somos un país que no puede darse el lujo de tirar por la borda tantos proyectos de tantos argentinos que no tuvieron miopía del futuro. No podemos defraudarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos y nietos, cuando queremos ser parte de una sociedad que progresa. Tenemos que discutir cómo van a crecer nuestros niños, nuestros hijos y nietos en un mundo globalizado, interactuando o compitiendo con niños de otros países con experiencias cada vez más exigentes, más dinámicas. La pobreza, la discriminación y la ignorancia restringen el crecimiento. Inversión en educación, en infraestructura, en innovación, en investigación científica y tecnológica mejora el crecimiento y crea trabajos. Tenemos que saberlo. Un país como Argentina, que en los próximos años va a tener 50 millones de personas,
no podrá mejorar el bienestar de la población, de toda la población, con una política de mano de obra barata, exportando materias primas, sus derivados o productos con poco valor agregado, con bajos niveles de investigación, de innovación o capacidad de marca. Obviamente, yo vengo del campo y sé que los recursos naturales como el agro, la energía y minerales son muchos activos que tiene nuestra Argentina. Pero si no somos eficientes y no tenemos un mayor y potente sistema científico-tecnológico vinculado al sector productivo, no podemos o no podremos desarrollar el desarrollo inclusivo para 50 millones. Debemos ambicionar tener una gran capacidad de generar patentes, un sistema de innovación fuerte, para ponerle valor agregado a los recursos naturales. No debemos mentirnos. No estamos en vías de desarrollo. Con una inversión del 0.5 o menos del PBI en investigación del desarrollo, comparado a la media mundial de 2.2, y en los niveles de países como Gabón y Senegal, no estamos en vías de desarrollo. Tampoco estamos en vías de desarrollo con una baja vinculación del sistema científico-tecnológico con el sector productivo. Hoy esa vinculación es totalmente insuficiente y eso explica en gran parte el bajo nivel de innovación empresarial. Y esto que estoy hablando no se trata de lujos de países desarrollados, sino de los cimientos de los países que quieren desarrollarse de una vez por todas. El futuro no perdonará a quienes abdiquen del conocimiento. El mundo guarda un buen lugar a las sociedades que premien el conocimiento, el esfuerzo. Y lo digo con humildad. Tenemos que retomar la tradición argentina de los Hussein, de los Sarmiento, de los Leloir, de los Avaloro, de los Borges, de los Sábatos, de nuestros patriotas que lucharon por el porvenir de una nación libre, de los inmigrantes que construyeron con el sudor el futuro, y de los hombres y mujeres argentinas que todos los días se levantan a la madrugada o se levantaban antes de la pandemia para llevar a los hijos a la escuela e ir a trabajar por ellos, por su familia y por su país. Nosotros somos mejores de lo que estamos viendo. La Argentina tuvo el mayor ingreso per cápita en 1896 del mundo. La ciudad de La Plata fue la primera ciudad en América Latina con iluminación eléctrica. Teníamos la red de ferrocarril más grande de la región. Argentina era sinónimo del faro cultural y educativo de América Latina. Somos mejores que esto. Pero para todo esto tenemos que estar unidos. Porque una nación puede pensarse de 1000 maneras. Pero como mejor puede pensarse es como comunidad. No hay patria, no hay nación, no hay país cuando existe fragmentación producida por odios unos contra otros. Tenemos que focalizarnos en resolver los problemas de la Argentina. Y necesitamos una comunidad que piense el futuro y que vaya hacia allá, sin discutir todo instantáneamente. Necesitamos un país en el que gobierne transitoriamente no quiere inventar el camino, el mapa y la brújula. Necesitamos una nación cuyo lazo de unión sea la búsqueda del bien común, no las mezquindades o el miedo. La mezquindad es el fruto privilegiado de la inmoralidad, pero también es la semilla de la condena futura. En Argentina tenemos que saberlo también. Un país pobre y sin proyecto consolidado, la grieta nos mata. Si queremos sobrevivir, si no, no habrá Argentina para nadie, tenemos que encontrar una manera de vivir juntos y trabajar juntos más allá de las diferencias. Y necesitamos liderazgo que no tomen decisiones por las encuestas y que puedan sacrificarse por el futuro. Sarmiento no hizo una encuesta para hacer la educación pública argentina. San Martín no hizo una encuesta para cruzar los Andes. Necesitamos líderes más humildes, que puedan admitir errores. Y líderes que no olviden por qué entraron a la política, porque soñaban un mundo mejor.
El progresismo es un propósito moral de la vida, un conjunto de valores, la creencia en la sociedad, en la cooperación, en el logro colectivo que no alcanzamos solos. Y la ironía es que todos estos valores son compartidos por la mayor cantidad de los argentinos. Entonces, ¿por qué no podemos lograrlo? Porque a veces hay miedo, nos meten miedo. Y frente a la política del miedo, el antídoto es la cooperación. Una comunidad para ser tal se construye a partir de los lazos solidarios. Tenemos que empezar a trabajar como si todos los argentinos formásemos parte de una verdadera comunidad. Si un chico en el tercer cordón del conurbano hoy no puede comer, ese tiene que ser mi hijo. Si un desocupado en el sur argentino no puede conseguir trabajo, ese debe ser mi hermano. Y si un jubilado no puede pagar la medicación en Jujuy, ese jubilado debe ser mi padre o mi abuelo. En el fondo no hay una Argentina radical, peronista, socialista. Hay una Argentina que debe mirar a un futuro común. Por supuesto que hay que ocuparse del delito, de las drogas, de la violencia y reconocer estos problemas como también el resultado de la pérdida de valores familiares, de la educación, de la comunidad, de la dilapidarización o de la pérdida de la cultura del trabajo. Debemos tolerar más al otro. Tenemos que tener empatía, saber que el otro quizás tiene creencias diferentes a las nuestras, pero que tiene semillas de verdad. Nuestro desafío no es solo económico, es social y moral. ¿Estamos realmente orgullosos de nuestra sociedad hoy? De las drogas, las violencias. Y tenemos que tener el coraje de construir una nueva sociedad civil, un nuevo orden social, donde cada uno tiene una participación. Se trata de hacer una gesta patriótica y un acuerdo patriótico. Como nos enseñaron los grandes líderes de Argentina, acciones como pensar y actuar no son contrapuestas, son complementarias. Y en estos momentos es cuando tenemos que recordar a aquellos patriotas que hicieron transformaciones sociales desde el pensamiento, pero también desde la acción. En mis recorridas profundas por Argentina, desde hace años, antes de la pandemia, ya veía a muchos argentinos resignados, sin esperanza. A pocos le creen. Pero también en ese miedo, cada uno cuida lo suyo. Y es como una rueda de reincidencia negativa, no virtuosa. Y tenemos entre todos que lograr la forma de cambiar esto. Yo sé que a muchos de ustedes y a muchos argentinos todo le parece roto. Muchos se sienten huérfanos, no representados. Y también sabemos que hay una máquina intangible que impide, que no quiere que nada cambie, porque acá hay muchos que le va bien con esta Argentina pobre y no desarrollada. Pero el presidente Obama decía sabiamente, siempre he creído que la esperanza es ese sentimiento tenaz en nuestro interior que insiste, a pesar de que todo indique lo contrario. Que insiste en que en el futuro hay algo mejor. Pero esto tiene que estar asociado con que tengamos el valor de seguir intentándolo, de seguir trabajando, de seguir luchando como hacen ustedes, desde la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Debemos innovar y soñar proyectos grandes, no hay otra alternativa. Entre tanta incertidumbre, con tanto por delante, esta es la oportunidad de moldear la Argentina que queremos y poner en marcha el plan estratégico que nos debemos. Pero el cambio no va a venir si esperamos que otro lo haga o otro momento sea mejor que este. Todos tenemos que ser el cambio que estamos esperando. Es un momento que todos vamos a recordar por el resto de nuestras vidas y es momento de estar a la altura. Y es muy probable que cada uno de los que estamos acá, pero también nuestros vecinos, amigos y aún los adversarios, tengan el talento, las ganas
y la generosidad de reconstruir una nación con esmero, con alegría y en paz. Debemos crear un nuevo país, preparado para el futuro con una sociedad justa, una nueva política y una clara comprensión del rol de la Argentina en el mundo. También los argentinos debemos recuperar la autoestima. Repito, somos mejores que esto. Y las próximas elecciones no son una lucha por el poder político. Es una batalla por el alma de la patria, por el alma de la Argentina. Necesitamos que se involucre gente decente, dispuesta a una gesta patriótica, que quieran dejar un mundo mejor para sus hijos y sus nietos. Es hora de romper con el pasado y generar una visión clara, radical y moderna de la Argentina. Y cada uno de nosotros debe involucrarse con una buena dosis de humildad. Y en vez de acusar o culpar, aprovechemos para imaginar, para escucharnos más unos al otro, para agudizar nuestra empatía y soñar juntos. Tratemos de analizar qué problemas nos unen, en lugar de detenernos permanentemente en los problemas que nos dividen. No olviden estas palabras: confianza, propósito, largo plazo, unión, cooperación. Debemos tener un proyecto de renovación argentina, cambiando nuestro compromiso como nación, con el fin de prepararnos y sustentarnos y competir en el nuevo mundo que enfrentamos. Debemos soñar con construir una nación próspera, que tenga justicia social, una tierra en donde nuestros hijos no se quieran ir y donde puedan criar a sus hijos con un futuro esperanzador. E incluso podemos perder. Podemos luchar por todo esto y todavía fallar, a menos que le ganemos a la crisis de valores y espiritual que estamos teniendo como nación. Martin Luther King dijo: al igual que Moisés, pude subir a la montaña y ver tierra prometida. No importa qué pase conmigo, lo importante es que como pueblo llegaremos. Y estoy seguro que llegaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Facundo. Bueno, te comento que el chat está explotado de mensajes de cariño hacia vos, además de preguntas, por supuesto. De hecho, hay un montón de gente que te sigue desde muchos años y nos recuerda incluso charlas tuyas pasadas, otras presentaciones. Pero bueno, para iniciar, bueno, por supuesto le agradecemos a todos los participantes, todas las preguntas que nos están haciendo llegar. Vamos a elegir algunas porque son muchísimas. Y bueno, para comenzar, una de las preguntas que más se repite es ¿cuál es tu posicionamiento respecto de cómo hacer para romper con la grieta en la que estamos metidos los argentinos? Bueno, empatía. Las palabras claves son empatía. Empatía es clave, es tener la intención de ponerse en el lugar del otro, de imaginar qué piensa el otro, de analizar las creencias del otro, que muchas veces no coinciden con las nuestras, y estar abiertos a pensar que las creencias del otro, aunque no coincidan con las nuestras, quizás tengan alguna semilla de verdad. Eso es una empatía cognitiva, es más racional, pero hay una empatía que también es más importante incluso, que es la empatía emocional, sentirse en el lugar del otro, sentir el dolor del otro, la alegría del otro, el sueño del otro, la frustración del otro. Empatía es clave. De hecho, lo que más predice el liderazgo es empatía. La inteligencia, el coeficiente intelectual no predice tanto el liderazgo como la empatía. Los líderes, los verdaderos líderes, tienen mucha empatía, mucha inteligencia social. Además de esa empatía, lo otro es tener una visión estratégica de país que nos falta, que no sea de un sector, que no sea de una coalición, que sea de todos. Y el radicalismo es clave acá, porque la última visión estratégica fuerte de Argentina fue la democracia. Y si bien la logró el pueblo argentino, Alfonsín
fue el líder que representó a la última política de Estado realmente clave en la que todos estamos de acuerdo, que es vivir en democracia. Y Alfonsín tuvo el coraje y la sabiduría de hacer más democrático un país con sesgos autoritarios. Pero Alfonsín no representaba en eso a la Unión Cívica Radical, si bien fue el presidente radical. Alfonsín representó al pueblo argentino con este legado de hacer la democracia una política de Estado. Pero el radicalismo fue clave. Así que el radicalismo tiene que ser clave ahora para el nuevo clima de época, para el nuevo paradigma, para la nueva política de Estado que necesitamos, que es ir hacia el desarrollo. Ya no podemos pedir democracia, porque aunque no es perfecta la democracia argentina, tenemos democracia. Y la democracia ha resistido crisis económicas, embates militares, luego desde el advenimiento de la democracia. Pero el marco, el paradigma, el sueño colectivo ya no es la democracia, ya lo tenemos. Y el radicalismo fue clave para el último sueño argentino. Hoy el paradigma, el sueño colectivo, el marco debe ser el camino al desarrollo. Y el radicalismo debe ser clave, como lo fue para la democracia, en un nuevo sueño colectivo, esta vez del desarrollo. Bueno, Facundo, también agradecer a las más de 1000 personas que nos acompañaron hoy, y también nos recuerdan por el chat que la última vez que estuviste con nosotros te faltaba el busto de Alfonsín y vemos que ahora lo tenés al lado de Favaloro, así que nos recuerdan eso por el chat. Este es Alfonsín y este es Favaloro. Así que que somos más que esto que vemos hoy en la Argentina. Una de las preguntas que se reitera, y creo que la contestaste recién, que no sé si querés agregar algo, es cuál es el rol que tiene que tener el radicalismo, y más en la provincia de Buenos Aires de ahora, teniendo en cuenta la pandemia y el futuro para los argentinos. Bien, yo no tuve el atrevimiento de hablar de política. Soy médico, soy científico, con tantos buenos políticos que veo y que son amigos. Es como si ellos me vienen a hablar de neurología a mí, así que no voy a cometer la torpeza de hablar de política, pero creo que el radicalismo sin duda tiene un rol clave como lo tuvo para la democracia, para el paradigma nuevo, que es el paradigma del desarrollo. Y creo que el radicalismo tiene que empezar a enamorar a los no radicales. Les cuento mi experiencia. Yo volví a la Argentina y mi área de la mente no era tan conocida. En la Argentina había más psiquiatría, neurología, psicoanálisis, investigadores en animales que estudiaban memoria, pero el estudio científico de la mente humana no era tan desarrollado, con laboratorios, con la tecnología moderna. Y yo traté de hablarles a la sociedad. Y soy miembro de la Sociedad Neurológica Argentina, trabajo en los hospitales, en Favaloro, en INECO, soy docente, universitario, soy científico, pero además me interesaba no solo hablarle a mi comunidad, publicar, tengo más de 200 trabajos científicos publicados en revistas internacionales, que nadie en la Argentina que no es del área lee, pero yo hice un esfuerzo para hablarle a los que no eran neurocientíficos, a los que no eran neurólogos, a los que no eran psiquiatras, y sobre el cerebro, porque yo creía que si la sociedad sabía algunas cosas que sabíamos los científicos, los neurólogos, los psiquiatras, iba a tener herramientas para vivir mejor. Y muchos me criticaban por decir, bueno, Facundo, es raro que un médico, un científico le hable a la comunidad. Yo digo, no, tenemos la obligación de salir de nuestra caja de cristal, de nuestros laboratorios o consultorios, tenemos que hablar de la sociedad. Y yo creo que el radicalismo tiene que, como en el 83 le habló a los no radicales, hoy también tiene que convocar a los no radicales a esta patriada por el segundo o la segunda política de Estado que puede contribuir al radicalismo desde el advenimiento de la democracia, que es el desarrollo. Ya contribuyó muchísimo a la democracia. Ahora tiene que contribuir y ser pilar del próximo paradigma por el que tenemos que luchar, que es el paradigma del conocimiento, del desarrollo, del progreso social. Y tienen que saber también que con el radicalismo no alcanza. Yo creo que
el radicalismo es clave porque es un partido que siempre pregonó las instituciones, la honestidad, los valores democráticos, republicanos, y sin eso no hay nada de lo que hablé. No hay inversión, confianza, educación, ciencia y tecnología aplicada a producción, sin instituciones, sin confianza, sin honestidad, sin valores. Pero bueno, el desafío es hablarles y convocar a todos. Hay que saber que con el radicalismo solo no alcanza. Pero tiene que ser una palanca inspiradora, sin duda. Tiene todo para ser una palanca inspiradora del nuevo clima de época que necesitamos, esta vez no con la democracia, sino con el desarrollo. Bueno, tenemos unos cuantos docentes de la provincia que están hoy en el Zoom, y acá nos preguntan sobre, bueno, por un lado, respecto de tu discurso de construir política de largo plazo, ¿cómo compatibilizar eso con las urgencias que tenemos hoy? Que, como bien señala UNICEF, a fin de este año vamos a tener 6 de cada 10 niños y niñas y adolescentes de nuestro país bajo la línea de pobreza. Entonces, la consulta que nos hacen es cómo hacer para compatibilizar una mirada de largo plazo con la realidad tan urgente que nos agobia, y sobre todo en nuestra provincia. Bueno, a ver, yo di números, los voy a repetir, porque Argentina vive en el corto plazo. O sea, lo que nos dedicamos es a la guardia. Este año vamos a tener el mismo ingreso per cápita que en el año 74. O sea, 50 años perdidos. 5% de pobres en el 75. Hoy podemos llegar a la mitad de pobres. Si no, podemos seguir en lo inmediato, pero hace 50 años que estamos en lo inmediato y cada vez somos más pobres, más desiguales, más alejados de la modernidad. Y vuelvo al ejemplo de la guardia. Yo no es que digo que no hay que dedicarse a lo urgente. Obvio, y puse ejemplo a mí me llama ahora un paciente y dejo este Zoom y me voy a atenderlo. La emergencia es total. Ahora, no vamos a salir de la emergencia si no tenemos una visión estratégica de país. Porque lo demostraron los últimos 50 años, los números que estoy dando. Que nos dedicamos a la coyuntura y estamos cada vez más pobres. Si acá no hubiese pasado la pandemia, nosotros con el modelo productivo que teníamos y con el modelo de generar riqueza que teníamos, hubiésemos aumentado la pobreza. No es que... Entonces acá tenemos que dedicarnos a lo urgente como venimos haciendo, pero además, para salir de la pobreza, tenemos que generar cosas que nos puedan sacar de la pobreza. Y esto, nos guste o no, es todo lo que hablamos. Podemos no hacerlo, pero sepamos que vamos a generar más pobreza y más desigualdad. Esto es como, déjeme volver a la medicina. Viene un paciente mañana de mañana a mi consultorio que tiene exceso de peso, hipertensión, fuma, toma, vida sedentaria, diabetes, ácido úrico alto. Y yo le digo, mirá, tenés que adelgazar, tenés que hacer gimnasia, tenés que tomar esta medicación y esta medicación, tenés que hacer... Y me dice, no quiero. Bueno, puede no hacerlo. Le aseguro que ese paciente va a tener más chances de estar más complicado en los próximos meses. O sea, nosotros podemos no hacer esto que estamos hablando y que no hicimos, y por eso yo soy optimista con la Argentina, además de que es una frustración, y cuando algo es una frustración es porque hay esperanza, nadie tiene esperanza de un muerto, o expectativas de un muerto. Pero en la Argentina nunca hicimos el camino al desarrollo, acá probamos de todo. Acá dimos volantazo de un lado para el otro. Lo que nunca hicimos, y por eso soy optimista también, lo que nunca hicimos es el camino al desarrollo. Acá nunca invertimos en lo que nos desarrolla, más allá de un gobierno, en más investigación, ciencia, tecnología, educación, salud, nutrición infantil, y en vincular todo el conocimiento que genera el talento humano y el sistema científico-tecnológico con la producción. O sea, acá soy optimista porque nunca hicimos lo que debíamos haber hecho para desarrollarnos. Otra vez vuelvo a mi consultorio. Si viene este paciente diabético descompensado, que se siente muy mal, yo le digo, ¿qué estás tomando? Y me dice que está tomando la medicación correcta, con la dosis correcta, yo digo, uy, tenemos mal pronóstico, porque te sentís mal, estás descompensado y estás bien medicado con la medicación correcta. Ahora, si viene ese paciente diabético descompensado, y yo digo, ¿qué estás tomando? Y me dice una medicación que no es la correcta, yo digo, uy, qué bueno, porque te sentís mal, pero nunca hiciste el tratamiento correcto. Argentina hizo de todo.
de un lado para el otro, con políticas pendulares que nos mataron, pero nunca nos trazamos a un camino al desarrollo más allá de una administración, porque nunca invertimos lo suficiente en ciencia y tecnología, invertimos lo mismo que Gabón y Senegal. ¿Por qué nos vamos a desarrollar si lo que desarrolla los países es la inversión en conocimiento, en ciencia y tecnología, y nosotros invertimos menos que Gabón y Senegal? Y esto no es del gobierno anterior, del anterior, nunca en la historia argentina se invirtió lo suficiente en investigación y desarrollo, y nunca se hizo una masiva conexión con el conocimiento que se genera con el sector productivo. En el año 68, Australia tenía vamos a ponerlo de otra manera. Australia, en el año 68, Australia es un país que tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros. Un país porque tiene menos habitantes. 4 veces más recursos naturales que nosotros. En el año 68, Australia tenía el ingreso per cápita que tenía Argentina antes de la pandemia. En el año 68, yo nací en el 69, o sea, hace 52 años, miren qué triste, Australia tenía el ingreso per cápita en el año 68 parecido, similar al de la Argentina pre-pandemia. Y tenía en ese momento, como tiene ahora, 4 veces más recursos naturales. ¿Y saben qué? Ya tenían el doble de investigadores, ya tenían mucho más inversión en ciencia y tecnología, vinculación entre el conocimiento y el sector productivo, porque aún teniendo 4 veces más recursos naturales y el ingreso per cápita en el 68 que teníamos en el 2020, ellos sabían que el desarrollo no solo era los recursos naturales, sino el valor agregado. Y la innovación, el conocimiento, la capacidad de marca. El segundo exportador de alimentos del mundo, el primero es Estados Unidos, en dólares. El primer exportador de alimentos del mundo es Estados Unidos. El segundo exportador de alimentos del mundo en dólares, uno se imagina que debe decir Rusia, China, India, Argentina, Canadá, Brasil, no, Holanda. Un país pequeño, altamente poblado, pero hace unas décadas, está bien, es estratégico el puerto de Rotterdam, pero le ponen marca, calidad, confianza, tecnología, infraestructura. Es el segundo exportador de alimentos en el mundo. Hay 3 países africanos que exportan el 70% del cacao del mundo y no tienen ningún impacto en la industria económica del chocolate. Hay 2 países asiáticos, Indonesia y Tailandia, que exportan el 70% del caucho del mundo y no tienen ningún impacto en la economía del neumático. O sea, si Argentina no tiene un plan de desarrollo, vamos a seguir generando pobreza aún sin pandemia. Entonces, la emergencia es clave, pero además para salir de la emergencia hay que tener largo plazo, está todo impregnado. ¿Y cómo podemos combinar? Bueno, nos dedicamos al urgente. Nos falta, hace décadas que nos venimos dedicando al urgente, los argentinos. Tenemos que empezar a discutir el largo plazo. Y eso tiene que ser un acuerdo colectivo, porque no puede ser un sector político o un partido político. Creo que la visión estratégica, donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, requiere de estadistas que convoquen a todos, y que nos convoquen a todos cuando tienen poder, no cuando se le va el poder, por una estrategia electoral. Cuando uno llega al poder, o cuando uno gana una elección, debe convocar a todos. Como hubiese hecho Alfonsín, estoy seguro. No ahora para la democracia, sino para el desarrollo. Bueno, Facundo, muchas gracias. Agradecemos un montón. Las preguntas que nos hicieron llegar son muchísimas. Pero bueno, para ir cerrando, una que se repite también varias veces, dice, vos venís hablando mucho sobre la importancia de tener cuidado, pero no miedo. ¿Crees que los discursos que buscan propagar el miedo pueden dar lugar a una mayor intervención estatal y quizás autoritarismo en algunos países? Bueno, si uno ve la historia, han sucedido cosas buenas luego de pandemias, crisis, luego de una de las plagas más importantes de Europa, surgió el Renacimiento en varias ciudades europeas, particularmente en Florencia. Luego de la Guerra Civil Americana se creó la red de universidades públicas y el ferrocarril transcontinental. Luego de la crisis de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial surgió el Estado de Bienestar Europeo. O sea que muchas cosas buenas pueden suceder después de crisis como esta, porque puede sacar lo mejor de nosotros, el altruismo, la cooperación, la inteligencia colectiva, pero también puede sacar lo peor de nosotros esta crisis. Luego de la peste bubónica o en la peste bubónica,
hubo matanza de catalanes en Sicilia, de clérigos, de mendigos, más de 1000 comunidades reorganizadas. Más recientemente, en el 2001, luego de los ataques terroristas a la Torre Gemelas, avanzó el control de los estados sobre las personas, se lanzaron guerras y ocupaciones injustificadas. O sea, de acá podemos salir mejor o peor, depende de cómo actuemos todos. Pero una de las cosas que tenemos que estar atentos, y ahí el radicalismo tiene otro gran rol, es que podemos salir de esto a nivel global. No digo en Argentina, pero podemos estar atentos también acá, con más rasgos autoritarios, con que los poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos, no solo a nivel acá, sino a nivel global. Estoy hablando de que puede haber más tendencias autoritarias después de desastres como este, y tenemos que estar atentos, y el radicalismo ahí tiene otro rol muy importante en cuidar nuestra democracia y nuestra república. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Le doy la palabra a Maxi, que te despide. Facundo, bueno, muchas gracias por estar en esta sala, muchas gracias por la predisposición, muchas gracias por las reflexiones que haces, que a todos nosotros nos hacen pensar, nos dejan pensando, y fundamentalmente muchas gracias por invitarnos a pensar el futuro. Un futuro con educación de calidad, un futuro con ciencia, un futuro promisorio, con libertad, con igualdad, un futuro que en definitiva sea el que todos queremos para tener una mejor sociedad. Por eso para nosotros es muy importante conversar con vos. Es muy importante por cómo transmitir los conceptos, por la claridad que tenés. Es muy importante por cómo nos invitás a construir ese escenario. Porque no lo haces solamente de la reflexión, sino que esa provocación también conlleva que nosotros tengamos que accionar permanentemente para trabajar en función de esos objetivos. Así que muchas gracias nuevamente por estar, y muchas gracias a todos y a todas los que hoy se acercaron a esta sala a compartir esta charla fabulosa con Facundo. Gracias a todos. Chao, chao, Maxi, Miguel. Gracias, Maxi, gracias, Miguel, gracias a todos.